Primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Continuamos con nuestro estudio, capítulo 2, versículo 17. Terminamos el capítulo 16 hace 8 días y vamos a concentrarnos en esta otra porción. Versículo 17 dice: amados hermanos, después de estar separados de ustedes por un breve tiempo, aunque nuestro corazón nunca los dejó, hicimos todo lo posible por regresar, debido a nuestro intenso anhelo de volver a verlos. El versículo 17 nos deja ver el amor que ya ha sido explicado, que tenía el apóstol Pablo por la iglesia de Tesalónica. Un amor que, entre muchas características diferenciales, hemos visto, hemos analizado, que se desarrolló en muy poco tiempo, porque el paso de Pablo en esta iglesia fue bastante breve, fue bastante fugaz. Sin embargo, realmente se desarrolló esta relación. Dice el Señor aquí en este versículo 17 que Pablo estuvo separado por un breve tiempo, pero hay un paréntesis muy hermoso, y es un paréntesis que debe estar siempre en medio del cuerpo de Cristo. Dice, aunque nuestro corazón nunca los dejó. Es decir, que aunque físicamente Pablo no se encontraba en la ciudad de Tesalónica, el corazón de Pablo estaba con ellos. Es decir, jamás se olvidó de ellos, jamás dejó de amarles, jamás dejó de estar preocupado, en el buen sentido, por la vida de los tesalonicenses. Y para nosotros como iglesia es fundamental entender lo que eso significa, porque a veces estamos en el mismo lugar, pero el corazón separado. Podemos estar en el mismo sitio, podemos reunirnos todos los domingos y sin embargo nuestros corazones nunca estar juntos. Y es bueno que se revisen, es bueno que nos revisemos. Realmente estamos amando a nuestros hermanos, porque Pablo estaba distanciado físicamente de ellos, pero espiritual y emocional y fraternalmente estaba como desde el principio, estaba ahí al lado, los sentía cerca, los extrañaba, deseaba verlos, pero muchas veces en la iglesia es lo contrario. Pueden compartir, pueden sentarse al lado todo el servicio. Puede que porque vienen ustedes que son los más disciplinados en ese sentido y llegan los domingos temprano, les tocan casi siempre la misma zona, pero no se hablan, no tienen ni la menor idea de quién es ese hermano y qué está pasando con ese hermano. Es decir, no nos esforzamos en desarrollar relaciones sólidas y relaciones valiosas. Y es importante que en la iglesia se desarrollen este tipo de lazos. ¿Por qué? Porque solo este tipo de lazo es el que nos va a llevar a hacer lo correcto cuando hay que hacer lo correcto. Solo quien ama es capaz de lastimar, es lo que dice Proverbios. Fiel es la herida del que ama. Fiel es la herida del que ama, pero el que no ama no hiere porque no quiere meterse en problemas. Pero aquel que ama está inclusive dispuesto a herir, porque es una herida, va a doler en mi hermano, pero está tan arraigado en mi corazón el amor por él que voy a hacer lo que toca hacer. Lógicamente también esa relación y esa fraternidad que nos muestra aquí la palabra me va a llevar a desear ayudar a mi amigo, no solamente exhortarlo, porque hay unos que son dispuestos a exhortar, pero nunca ayudar. Entonces, cuando vemos el pecado, entonces ahí sí salimos como adalíes y entonces estamos listos para movernos, pero cuando vemos al hermano en necesidad, cuando vemos que el hermano no tiene para el transporte, cuando vemos que el hermano no tiene para el mercado, entonces ahí sí ya no somos tan cercanos, ahí sí podemos mirar para otro lado. Solo una relación fraterna va a permitir que el mundo vea que realmente Cristo mora en medio de la iglesia. A eso es lo que se refiere Juan capítulo 17 cuando dice sean ¿qué? Uno, que sean uno realmente en ese sentido. No está hablando de ecumenismo, está hablando es de ¿qué? De que hay una unidad y realmente nos sentimos parte de un solo cuerpo. Si un miembro sufre, todo el cuerpo sufre. Si un miembro se alegra, todo el cuerpo se alegra. Amén. Ahora, dice aquí que Pablo hizo todo lo posible. De hecho, no solamente él, sino los que estaban con él. Hicimos todo lo posible por regresar, debido a nuestro intenso anhelo de volver a verlos. A mí me preocupa
cuando hay hermanos que jamás hacen coinonía. A mí me preocupan los hermanos que pueden estar completamente alejados de la congregación, que no sienten la necesidad de compartir con el cuerpo de Cristo. Me preocupa, porque eso puede mostrar que realmente no son parte del cuerpo de Cristo. A mí me hace falta no estar con ustedes. A mí me hace falta no venir en algún momento cuando por razones de fuerza mayor no he podido estar. Pero quien puede alejarse de la congregación y no le hace falta, lo más probable es que no sea parte del cuerpo de Cristo. Eso a uno le duele, o sea, faltar un servicio le duele, sí, primero por lo que es nuestra adoración conjunta, que es lo que nos trae realmente acá, pero también nos hacen falta los hermanos, también nos hace falta compartir, nos hace falta verlos, nos hace falta saludarlos, nos hace falta escuchar una palabra de aliento, darles una palabra de aliento, es decir, nos hace falta porque es nuestra verdadera familia. Y la palabra aquí dice dos cosas fundamentales, dice que Pablo hizo todo lo posible por regresar, no fue un esfuerzo ahí, sino que realmente Pablo se esforzó por poder ir de nuevo a Tesalónica junto con Silas y Timoteo. Y dice que eso era porque tenía un intenso anhelo, un intenso deseo, no era algo superficial, volver a verlos. El versículo 17 nos sigue marcando algo que tenemos que aprender. La meta de la iglesia es espiritual y eterna. Amén. Esa es nuestra meta primaria, es espiritual y es eterna. Pero algunos han espiritualizado demasiado las cosas y entonces ya no se dan cuenta de la importancia que tiene lo terrenal. Entonces Pablo podría esconderse como muchos se esconden. Oye, pero tú ya no llamas a este hermano. No importa, pero en el cielo me lo voy a encontrar. O sea, lo importante es que lleguemos juntos al cielo. Sí, eso es verdad. Lo importante es que lleguemos juntos al cielo. De nada serviría que aquí fuésemos los más amigos, los superhermanos, entonces que, como en otro estudio lo hablábamos, todo cumpleaños está toda la iglesia, todo shower está toda la iglesia, toda movida de cambio de bombillo está toda la iglesia. Sí, nos perdemos y cuando llegue Cristo ninguno se va para el cielo. Pero también tiene que haber un equilibrio entre el deseo de, mira, vamos a compartir la eternidad, con la disposición y aún con el deseo de querer compartir en esta tierra. Tiene que haber un equilibrio. Porque hay hermanos que dicen, no, yo no quiero salir con nadie a la iglesia, yo no quiero que me inviten a ningún lado, yo no quiero traer a nadie a mi casa, yo no quiero, espérame, pero ¿no es tu familia? ¿No es tu familia luego? Entonces no quieres compartir con tu familia, algo no anda bien. No lo puedes llevar al otro lado, porque tengo que hacer la salvedad de que entonces si el hermano no fue al almuerzo que lo invitaste, entonces ya no es hermano, porque es que no se trata de andar todos como patota para arriba y para abajo, pero tiene que existir un equilibrio. ¿Pregunta hasta ahí? ¿No? Ok. Versículo 18 es uno de los versículos difíciles de la Escritura. A algunos no les gusta exponerlo, pero hay que moverlo. Una vez tuve un inconveniente fuerte con algunas personas por este versículo. Teníamos muchas ganas de visitarlos de nuevo y yo, Pablo, es importante que Pablo coloque aquí, y yo, Pablo, no va a decir que es que eso le pasó a Timoteo o le pasó a Silas, sino al mismo Pablo. Y yo, Pablo, lo intenté una y otra vez. Cuando Pablo dice una y otra vez no significa que lo intentó dos veces, sino que es una manera gramatical de decir que lo intentó ¿qué? Repetidas veces. No es que lo intentó dos y ya, bueno, Pablo, si hubieras intentado la tercera, porque la tercera es la vencida. No, una y otra vez significa una repetición indefinida de veces. Pablo en muchas oportunidades intentó ir a visitarlos y verlos de nuevo, pero dice acá, pero Satanás nos lo impidió. ¿Cómo así? Satanás le impidió a Pablo ir a Tesalónica. ¿Y por qué Pablo simplemente no lo reprendió? ¿Por qué Pablo no lo ató? Porque esa es la fácil, ¿no? Eso es lo que acostumbra hacer simplemente la iglesia. Cualquier cosa que Satanás se mueve, entonces lo atamos al hombre fuerte y seguimos nuestro camino. De hecho, esas doctrinas se vienen abajo cuando vemos versículos como este, o es que Pablo no ha recibido esa revelación. Pablo no había entendido que tenía autoridad sobre Satanás.
No es nada de eso. Lo que tenemos que ver básicamente es que aún Satanás puede obrar dentro del propósito de Cristo. Si Satanás logró impedir que Pablo viajase a Tesalónica, no fue porque Satanás en algún momento cobró más fuerza que Cristo, sino porque Cristo, el mismo Cristo, impidió que Pablo fuera a Tesalónica. ¿Por qué motivo? No lo sabemos, pero nosotros como iglesia debemos estar muy entendidos en este asunto, porque nos ayuda a poner las cosas como debemos ponerlas, porque no todo se resuelve atando demonios, no todo se resuelve limpiando los aires. Muchas congregaciones no inician servicios hasta que no han limpiado los aires de la manzana, hasta que no han despejado las 4 esquinas, hasta que no han hecho una cantidad de rituales que realmente tienen duración corta, porque toca volver a hacerlo cada 5 minutos, cada 10 minutos, volver a limpiar, porque como que se limpia y enseguida vuelven a entrar, y Satanás lo atan y se suelta rápidamente, y lo atan en esta congregación y se suelta y pasa a la otra, ya lo atan y se pasa a la otra, y entonces como que no veo sentido a esto. Lo que tenemos que ver básicamente es que Satanás le impide al apóstol Pablo ir a Tesalónica. ¿De qué manera le impide? No sabemos. Decir qué fue lo que sucedió es especulación. Pueden haberse dado muchas cosas, puede que Pablo se haya enfermado, puede que hayan estado buscando a Pablo, alguna trampa para matarlo. Bueno, pueden venir muchas situaciones. El caso es que Pablo entiende que es el mismo Satanás el que le está impidiendo el camino. ¿Habrá orado Pablo al Señor para pedirle que quitara a Satanás del medio? Les puedo asegurar que sí, Pablo era un hombre de oración, pero como en otros casos de su vida, la respuesta fue que no, Pablo, no vas a ir. Y tenemos que entender verdaderamente cuando Satanás está allí, no porque se le haya escapado al Señor, sino porque el mismo Dios se lo ha permitido. ¿Cómo tenemos certeza de esto? Job capítulo 1 y 2. Satanás no podía tocar la vida de Job mientras que el Señor no le diera autorización. No es que Satanás en algún momento le dice al Señor, mira para allá, y cuando el Señor mira para allá, Satanás corre y hace una pilatuna por acá. No funciona de esa manera. Es básicamente Dios le permite a Satanás impedirle el paso al apóstol Pablo. ¿Por qué motivo? No lo sabemos, no lo entendemos, y no es nuestra potestad tratar de entenderlo. No nos va a edificar absolutamente para nada. Pero sí es importante comprender que en ocasiones el enemigo va a poder levantarse y va a impedir que nos movamos, pero siempre porque es la voluntad del Señor. Y lo que conviene muchas veces es entender que si Dios no lo ha permitido, alguna razón tendrá el Señor y no es nuestra potestad averiguarlo. Por acá, Moisés. Me llama la atención que, pues bueno, la palabra cuando hay oposición, la palabra es muy clara en hacernos ver que el Señor está detrás de esto, pero en esta ocasión puntualmente dice que es Satanás. Ajá. Entonces, es como curioso porque se le da realce a la oposición satánica y no simplemente decir que fue que Dios le impidió, así como en otras ocasiones, mismo Pablo dice que el Espíritu Santo le impidió ir a lugar. Bueno, por 2 razones. Muy buena pregunta, Moisés. La primera razón es porque la Escritura es tan preciosa que no oculta las cosas como se dieron. Es decir, no trata de hacer quedar bien a nadie, sino nos cuenta las cosas tal cual como son. Es la primera. Y la segunda, porque aún realza el control que tiene el Señor sobre toda la creación. Dice la Escritura que aún el malvado fue creado para el día, para ese día de justicia también y para la maldad. Es decir, Dios crea también al malvado y lo utiliza. ¿Por qué permitió eso? No sabemos, pero también entendemos que nos recuerda a nosotros que seguimos en una lucha espiritual. De hecho, el apóstol Pablo después escribe la carta a los Efesios y hace mención que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra
principados, potestades, nos habla de esto. Pablo en Efesios también dice para que puedan hacer frente a las maquinaciones de Satanás, es decir, el que Pablo haya tenido certeza de que fue Satanás quien le impidió moverse a Tesalónica, también le ayudó a poder mostrarle a la iglesia que Satanás siempre anda en oposición, que Satanás siempre está en contra de nosotros y que muchas veces nuestra lucha es con el mismo Satanás y que en algún momento el Señor le va a permitir a Satanás la victoria temporal, porque si lo miramos así, Satanás diría, la hice. Sin embargo, ahorita vamos a ver cómo aún el propósito de Dios se cumple por encima de eso, pero nos ayuda a nosotros a entender que muchas veces las cosas no se dan porque hay oposición espiritual y tenemos que luchar, pero también entender cuándo tenemos que tomar otra decisión. Tenemos que ver allí. Entonces, no sé si te queda... ¿Sí? Ok. Diego. Amado, también vemos, pues, como usted lo dijo ahorita, versículo más adelante, como el apóstol Pablo, de pronto la explicación de, pero Satanás nos estorbó, nos impidió, es porque había una preocupación de Pablo de que ellos continuaran en ese caminar, de no perdieran la esperanza y la fe. Entonces, Satanás va a impedir a todo costo ese camino, ese permanecer en la fe. Versículo más adelante lo vemos, después usted lo va a explicar, pero entonces Satanás está haciéndole frente a toda oposición a que uno madure y ellos deberían pasar por una tribulación que más adelante nos lo explica. Es que está escrito en el Apocalipsis, dice que Satanás meterá en la cárcel a varios de ustedes, dice el Señor a algunas de las iglesias de Asia Menor. Satanás es el enemigo principal de la iglesia, del pueblo de Dios, pero aún la oposición de Satanás lo que produce en nosotros es madurez espiritual y perseverancia. No podemos ignorar la existencia de Satanás, no podemos ignorar el ministerio de Satanás, no podemos ignorar la maquinación del enemigo. El apóstol Pedro nos dice en una de sus cartas, nuestro enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. En la iglesia, en Apocalipsis se nos habla de Pérgamo, donde Satanás tiene su trono. Bueno, podemos ver realmente cómo el enemigo siempre se está moviendo. Lo que nos quiere mostrar aquí básicamente el Señor es que esa lucha permanece. Y una de las grandes victorias que Satanás ha tenido en las últimas décadas es hacer que la iglesia se olvide de que él se está moviendo, de que él tiene un ejército y la iglesia no esté clamando al Señor porque se despeje el camino, y muchas veces nos enfocamos en luchar contra hermanos o contra personas cuando lo que está detrás es una oposición espiritual. Ay, Señor. Pero también tenemos que entender que no siempre la respuesta está en atar a Satanás, sino que tenemos que comprender que a veces Dios permite que el enemigo prevalezca allí, aun cuando eso nos pueda parecer a nosotros ilógico. Y de hecho, el grueso de la iglesia hoy diría no puede ser que Satanás haya ganado, pero aquí nos muestra que finalmente Pablo no pudo viajar a Tesalónica. Entonces tenemos que entender que aunque nos cueste y nos raye el disco duro de lo que nos han enseñado muchas veces, hay momentos donde Dios le permite una victoria temporal, porque es temporal, a nuestro enemigo. Carol, por acá, ¿quién tiene el micrófono? Carol. Gracias. ¿En qué momento uno puede discernir cuando es realmente, o sea, por ejemplo, oposición satánica, y cuando es simplemente que no le conviene a uno? Mira, solo lo vas a poder entender en oración, discernirlo en oración, porque Job no lo entendió al principio. Job no comprendía qué es lo que estaba sucediendo. El hecho de poder llegar a decir fue el enemigo o simplemente que Dios me cerró una puerta es discernimiento espiritual, y eso solo es producto de la oración. Que este hombre que escribe esta carta, Pablo, pueda ser tan claro en decir allá en Hechos, el Espíritu Santo y después el Espíritu de Cristo, y aquí Satanás, es lo que muestra es que hay realmente intimidad con el Señor. Es la única manera. De resto ya tendríamos que esperar una materialización
que se presentara Satanás en persona para decir fue Satanás o fue realmente el Señor. Lo que tenemos que tener nosotros tranquilidad más es en saber que es Dios el que está detrás de todas las cosas, y que aún sea Satanás o sea el propio Espíritu Santo, si las cosas no se dan y hemos estado clamando por la voluntad de Dios y obrando en lo que Dios nos ha mandado, podemos descansar en seguir haciendo lo que tenemos que hacer y aún cambiar de dirección si tenemos que cambiar. Eso es lo importante. Micrófono otra vez. Atentos. Ahora sí. Por ejemplo, específicamente cuando una persona, porque igual, como usted acaba de mencionar, también tenemos lucha contra huestes espirituales de maldad, y uno pues tiene que ser discernido, y me imagino que en algún momento también uno en el nombre de Jesús puede pelear. Entonces, ¿en qué momento hacerlo? Porque, por ejemplo, o sea, vino a mi mente en este momento la situación de Daniel, cuando él estaba ayunando y dice que había una batalla. Entonces, él hasta el final fue que encontró la respuesta. Entonces, por ejemplo, a veces, ¿qué tal donde él se hubiese desanimado? No, eso no es de Dios, o eso es Satanás, y listo, se queda ahí y no hubiese peleado, no hubiese seguido insistiendo. No, nosotros tenemos que seguir persistiendo, nosotros tenemos que intentar, y ya, si solamente mira que la respuesta que acabas de dar está ahí mismo. Daniel estaba orando, Daniel estaba ayunando, y por eso, aunque él no sabía que se estaba dando una batalla espiritual, después viene el ángel y le dice, mira, desde que te propusiste ganar entendimiento y humillarte, el Señor envió la respuesta, no la hayas recibido por esto, pero mientras que Dios no nos haya mostrado a nosotros que hay que dejar de intentar hacer eso, tenemos que seguir haciéndolo, o sea, hasta que no tengamos, porque si no pasa lo que estás diciendo, oro por una situación 2 veces y no, ya, eso fue que el diablo ganó, o ya, eso es que Dios no quiere. Entonces no es así, nosotros tenemos que seguir persistiendo en lo bueno hasta que el Señor nos muestre y nos confirme, mira, no vas a poder hacerlo, no es lo que yo quiero para tu vida, no es el momento, y entonces ahí ya nos movemos de otra forma, porque si no ya lo que caemos es en una mediocridad espiritual, y bajo esa mediocridad es fácil, entonces 2 veces oro y ya, eso fue o el Espíritu de Cristo o el diablo, pero no importa, al final es que Dios no quiere, y no podemos caer allá. Es decir, Pablo tiene certeza de que es Satanás, y esa certeza viene realmente de que el mismo Espíritu Santo se lo tuvo que haber revelado, tal cual como se lo reveló a Daniel. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando sentimos esa oposición? Orar y ayunar, incluso para que el Señor nos revele qué es lo que está ocurriendo. ¿Qué también podemos ver de pronto para que tengan claridad? Usualmente cuando el enemigo ataca y viene opresión, vienen cosas que normalmente el Espíritu Santo no hace. El Señor puede decirme no, pero el Espíritu Santo de Dios no me oprime, el Espíritu Santo de Dios no me quita paz, el Espíritu Santo de Dios no me intranquiliza en ese sentido, sino que el Espíritu Santo de Dios me dice no y ya. Pero Satanás normalmente viene con opresiones, viene con otro tipo de situaciones que lógicamente no son el comportamiento o el carácter de nuestro Dios sobre nuestra vida. ¿Ok? Juan. Todo en base a la palabra, exactamente. Sí, todo en base a la palabra, no podemos salirnos de... Recuerden que nuestro marco es la Escritura, no podemos salirnos al día que nos salimos de la Escritura, ya comenzamos a armar películas extrañas, y ahí es donde arrancan las sectas. Entonces, ahí podemos tener esas 2 partes, pero solo en oración. De hecho, ¿qué produce la oposición? Una vez le escuché a mi esposa, que creo que escuchó una prédica, no sé cómo fue la situación, pero viene a mi mente. Los problemas normalmente son bendiciones porque nos permiten o nos hacen ponernos más de rodillas y nos llevan a clamar y a clamar y a clamar y a clamar y a clamar. Dios utiliza los problemas como un medio en el cual nosotros estamos buscándole mucho más. Por eso dice la palabra que eso produce perseverancia, las pruebas producen perseverancia en el creyente. Entonces, mientras que no tengamos certeza de ya no, como sucedió con Jeremías, cuando el Señor dice a Jeremías, no ores más por ellos, Jeremías. Entonces, ¿cuándo dejamos de orar por una persona? Hasta que Dios nos diga que no ores más. Pero el resto,
vemos un familiar que no se ha querido convertir, ¿qué tenemos que hacer? Orar y orar y orar y orar y orar y predicarle, pero ya llega el momento en que el Señor dice, ya no más. Cuando llegue ese momento, entonces dejamos de hacerlo. Mientras tanto, tenemos que hacer lo que nos corresponde, porque oramos 2 veces y ya no es lo que demanda la Escritura. ¿Alguien más tiene inquietudes con este versículo? Que no vaya a quedar que no pueda dormir hoy pensando si Satanás le está impidiendo, bueno, lo que sea. Versículo 19. Después de todo, ¿qué es lo que nos da esperanza y alegría? ¿Y cuál será nuestra orgullosa recompensa y corona al estar delante del Señor Jesús cuando Él regrese? Son ustedes. Sí, ustedes son nuestro orgullo y nuestra alegría. El versículo 19 es muy, muy importante entenderlo porque aunque el versículo 18 nos muestra el ministerio de oposición de Satanás, no se queda ahí. Y por un lado hay una rama de la iglesia que ha eliminado la doctrina de Satanás, porque es una doctrina en la Escritura, pero está otro lado de la iglesia que ha exaltado la doctrina del ministerio de Satanás por encima del ministerio de Cristo. Entonces, nos nombra el apóstol Pablo, sí, mira, Satanás no lo impidió, pero ya hace inmediatamente ¿qué? Listo. O sea, el centro no es ¿quién? Satanás. El centro es ¿quién? Cristo. Inmediatamente cambia. Ya dice, mira, intentamos ir varias veces, Satanás no lo impidió, y entonces comienza a moverse al otro lado. Después de todo, es decir, a pesar de que no pude visitarlos, a pesar de que Satanás no le impide, el deseo de verlos, ¿por qué es? Porque ¿qué es lo que me da esperanza y alegría? ¿Qué es lo que nos da nuestra orgullosa recompensa y corona al estar delante del Señor Jesús cuando Él regrese? Son ustedes. Sí, ustedes son nuestro orgullo y nuestra alegría. Es decir, Pablo enfoca las cosas donde tienen que enfocarse, no en lo que Satanás hizo, sino en lo que el Espíritu Santo de Dios estaba haciendo en medio de la iglesia y que era finalmente lo que llenaba al apóstol de esperanza y alegría. No hay mayor esperanza, no hay mayor alegría que pueda producirse en el corazón, especialmente de los ministros, que ver que el pueblo crece y madura espiritualmente. ¿Qué me da mi esperanza y alegría? Cuando veo también muchas caídas, ver que otros se van levantando, ver que otros van madurando en la fe, ver que algunos perseveran, ver que algunos pasan las pruebas como Cristo dice que las pasen. Eso es lo que a mí particularmente me dice, bueno, vamos a seguir. Esa es esperanza y esa alegría, sí se puede. El Señor está obrando todavía, el Señor está cambiando corazones, el Señor está cambiando mentes, y es lo que está haciendo Pablo, porque muchas personas se quedan enfocadas en Satanás. Entonces tenemos áreas en medio de la iglesia que están, por ejemplo, estudiando demonología y entonces averiguando los nombres de todos los demonios en mitología para poder identificar qué es lo que le duele a cada demonio y cómo se reprende cada demonio y que no, nosotros no tenemos que caer en eso, no me mandaron a estudiar a Satanás, hay una doctrina bíblica, debo conocerla, cuál es el origen de Satanás, la caída de Satanás, lo que Satanás hace y punto, pero lo que yo me debo enfocar es en ¿quién? En Cristo. Eso es lo que está mostrando Pablo acá, no lo ocultamos, Satanás se mueve, pero hasta ahí, porque a veces en el culto se la pasan más tiempo reprendiendo a Satanás y los demonios que exaltando al Señor. Y la iglesia no se reúne para reprender a Satanás, la iglesia se reúne para exaltar a Cristo. Eso es lo que estamos viendo acá. Ahora, dice nuestra orgullosa recompensa y nuestro orgullo. Este orgullo hay que entenderlo bien porque dice, o sea que Pablo era orgulloso y el orgullo precede la caída. Y Dios hace a un lado a los orgullosos, Dios se opone a los orgullosos. Aquí hay dos cosas diferentes. Este orgullo no es el orgullo de un corazón altivo, sino este orgullo, por el contexto, hace referencia a un motivo de ¿qué? De honra. Es decir, esto me va a producir ¿qué? Honra, es algo que me produce alegría. No es que Pablo sacaba pecho y decía, miren lo que yo he producido, sino que era lo que decía, mira, Señor, ese es el trabajo que te puedo presentar. No estaba hablando de dinero, porque al Señor no le asombra que le podamos levantar una catedral, al Señor no le asombra que, mira, Señor, llené las cuentas allá en Colpatria, al Señor no le asombra nada de eso. Al Señor lo que le agrada recibir son que vidas
transformadas. Y finalmente es algo muy bonito porque las recibe, pero finalmente quien las cambió fue él. Porque es que al fin y al cabo el ministro no hace nada en ese sentido. Nosotros paramos aquí, predicamos, y si el Espíritu Santo no obra, todo esto fue perdido. Completamente perdido. Pero eso es la alegría de Pablo. Versículo 1 del capítulo 3. Por último, cuando ya no pudimos soportarlo más, decidimos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo para que los visitara. Entonces, ¿qué vemos aquí en el capítulo 1? En el versículo 1, perdón. Dice, ese último es el momento en que Pablo entiende que ya no va a poder ir él. Que es la respuesta a lo que decía Caron. Ya definitivamente no fui yo, no soy el que tiene que ir, entonces, pero necesitamos conseguir información, tenemos preocupación por esos hermanos, entonces enviamos a Timoteo. Y fíjense que Timoteo sí pudo ir, que ahí es donde vemos que Satanás no es omnipotente, porque el objetivo de Satanás no era impedir que fuera Pablo, era que nadie fuera, era aislar completamente a la iglesia de Tesalónica, era que el corazón del apóstol estuviese intranquilo porque no sabía qué estaba pasando con sus hermanos, porque sabía que estaban en gran tribulación. Pero no permitió Satanás que pasara Pablo, pero pasó Timoteo. ¿Por qué? ¿Porque Timoteo tenía más fe que Pablo? No. No está diciendo eso la Escritura. Lo que vemos es el plan soberano de Dios. Dentro del plan soberano de Dios, quien debía ir a Tesalónica era Timoteo, no Pablo. ¿Por qué? No nos interesa a nosotros y no debemos andar siempre cuestionando esas cosas. ¿Por qué él y no yo? Que es una de las preguntas recurrentes en medio de la iglesia. ¿Por qué el Señor mandó a este y no a este? ¿Por qué el Señor hizo? No cuestionemos al Señor, porque no le dice la vasija al artesano, te equivocaste. No podemos hacer eso. O sea, el Señor es el que decide a quién envía y cuándo lo envía. Y si a Pablo en algún momento no pudo ir, pues ¿qué esperamos nosotros? Porque sí, Pablo era un hombre, pero mi hermano, era Pablo. No podemos negar eso. O sea, una cosa es que aquí no adoramos a Pablo, pero Pablo era Pablo. O sea, de aquí, como dicen popularmente, de aquí a Pekín, Pablo era Pablo y no se ha levantado otro así. El Señor no ha levantado otro de esa manera. Sin embargo, a ese otro, que también, si me permiten dar mi opinión, probablemente equivocada, pero creo que puedo darla, el Señor trabajaba también el orgullo de Pablo. Bueno, mira, tú no puedes pasar, Satanás no te deja, pero Timoteo sí. Entonces el Señor se encarga también de mantenerlo a uno bajito. Porque si lo miramos humanamente es tremendo. Pablo no pudo, Satanás no lo dejó pasar, pero Timoteo sí. Y Timoteo era el aprendiz. Y Timoteo sí pudo pasar. Entonces, ¿qué le recordaba también eso a Pablo? Pablo, tú sigues siendo ¿qué? Un hombre. Moisés. Déjenle el micrófono allá, Moisés. Cuando uno lee esta historia, bueno, viene a mi mente esa tradición del evangelio en el que uno estaba viviendo antes, donde se dice que cuando hay oposición satánica, como la reconoce Pablo, es porque viene una gran bendición. Uh-huh. Y siempre se manejaba de esa manera. Y de hecho, cuando pues, se suponía que se discernía que Satanás estaba obstaculizando algo, había hasta emoción, porque uno decía, viene una gran bendición, por eso Satanás se está oponiendo. Esto le resta de pronto, bueno, más bien le añade a Satanás un atributo que no tiene, y es poder ver lo que viene más adelante. Sí, eso sí es. Ahora, ¿qué podemos saber de Satanás? Que Satanás, espero decir eso con mucho cuidado, mucho tacto, Satanás a veces le cree más la palabra a Dios que la iglesia. O sea, Satanás sabe que cuando Cristo dice que va a pasar algo, va a pasar algo y ve lo que está sucediendo espiritualmente. Lógicamente, cuando él ve que la iglesia comienza a encaminarse hacia donde ve, Satanás sabe que Dios cumple y siempre honra su palabra. Entonces, pensemos aquí, Misión Rescate. Si el pueblo comienza a dedicarse a humillarse, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y me busca, yo me dejaré encontrar y los bendeciré.
No nos demoramos mucho en que se levanten ya no 2, 3, sino 5, 10, 15 a decir, vamos a levantarnos de madrugada, vamos a ir a ponernos de rodillas, a decirle, Señor, haz tu voluntad, cuando vamos a ver rápidamente también oposición, no porque Satanás vea el futuro, sino porque cree o sabe que le dice la palabra del Señor. Y bueno, caramba, se me levantaron 20 a orar, algo puede pasar. Entonces tiene que venir la oposición, va a moverse para impedir que nos sigamos levantando a orar. Ahí, en ese sentido, podemos ver que la oposición de Satanás tiene que ver también con que la iglesia se mueva a hacer lo que tiene que hacer. Pero muy importante lo que estás acuñando, que no es que Satanás vea el futuro, porque el único que conoce el futuro es el Señor. Pero es como previsible, o sea, Satanás en ese sentido entiende más que Dios no cambia de parecer y que Dios dice, ustedes hacen eso, yo hago esto. Entonces comenzamos a hacerlo y él va a intentar frenarlo. Yo creo que varios de ustedes podrían testificar, bueno, me voy a levantar a orar y entonces ahora me duele la cabeza, ahora no puedo dormir, entonces ahora tengo gripa. Y comienza una cantidad de situaciones a presentarse para tratar de obstaculizar eso. Ahora, mi hermano, quiero decirte algo. Si te has tomado la decisión y te has sumado a este llamado de levantarnos de madrugada a orar y dices, no, yo creo que es que definitivamente el Señor no quiere que sea yo el que ore, porque mira, siempre pasa algo, entonces yo ya entendí que no es la voluntad de Dios que yo sea de los de las 4 de la mañana. No seas flojo. Párate y ora, porque no te va a impedir el Señor hacer eso. No es que Dios diga, no, mira, no te tengo para orar a las 4 de la mañana, te tengo para otras cosas. No, la iglesia tiene un llamado que ya está dado allí, que ya está claro allí, y la oposición de Satanás se da única y exclusivamente en asuntos que no han sido algo revelado, manifestado para toda la iglesia. Es decir, no había una orden para toda la iglesia de ir a visitar Tesalónica. Pero en las cosas que Dios ya ha establecido, no, mira, yo he intentado venir al estudio a las 8:30, pero siempre pasa algo. Yo ya entendí que Dios no quiere que yo llegue a las 8:30 a la iglesia al estudio. Yo soy de las 9:30, soy del otro grupo. No es verdad, no es cierto, es tu pereza. Entonces, pero es que siempre pasa algo y nos salimos tarde. Levántese media hora más temprano. Pero es que pasa, levántese una hora más temprano. Haga algo que pueda ayudarle a cumplir. Pero tenemos que discernir y tener bien claro que Satanás no conoce el futuro. Eso es fundamental entenderlo allí. Pero sí, también podemos ver que hay oposición cuando vienen cosas o estamos encaminándonos a hacer las cosas a la manera del Señor. ¿Ok? Es esperable. Bueno, por último, cuando ya no pudimos soportarlo más, decidimos quedarnos solos en Atenas. Fíjate que Satanás también estaba tratando de infligir angustia en el corazón de Pablo. Es decir, para Pablo había un desasosiego por no saber lo que estaba pasando con sus amados hermanos en Tesalónica. Así que envían a Timoteo, se queda al Concilas en Atenas y envía a Timoteo a visitarlos. Dice, él es el hermano nuestro y colaborador de Dios en la proclamación de la buena noticia de Cristo. Lo enviamos a ustedes para que los fortaleciera, los alentara en su fe y los ayudara a no ser perturbados por las dificultades que atravesaban. Dos cosas que creo que reafirman lo que les estaba comentando hace unos minutos. En este punto del relato, todavía Timoteo no es visto como un baluarte fuerte de la iglesia, al punto que Pablo tiene que decir, les envío a Timoteo, y este es Timoteo. Por eso les hablo de que también el Señor permite y trabaja el orgullo, porque ese Timoteo que acababa de sumarse al equipo es el que Dios permite que pase y Satanás no se lo puede impedir, que es tremendo, porque aún el mismo Satanás se da cuenta de que está limitado a la soberanía y al poder de Dios. Detuvo a Pablo, pero a Timoteo se le pasó por el lado, no pudo frenarlo. ¿Quién es ese Timoteo? Lo primero que identifica a Pablo es que es un hermano nuestro y colaborador de Dios. Todavía no se ha desarrollado entre Pablo y Timoteo la relación de padre e hijo, que vemos más adelante. Después lo vemos diciendo mi amado hijo. Aquí todavía es que mi hermano y colaborador. Entonces, eso nos ayuda a ubicarnos temporalmente en la situación que se tenía. Pablo todavía no lo veía como, bueno, fue mi hijo, sino, bueno, fue Timoteo, hermano y colaborador, pero este pasó y yo lo pasé. Después,
lo vemos ya en una situación de mi amado hijo en la fe. Dice, no tengo otro como Timoteo, no tengo otro que se preocupe por ustedes y no por él como Timoteo. Todavía eso no se había dado. Lo identifica como hermano nuestro y colaborador de Dios en la proclamación de la buena noticia de Cristo, es decir, en la proclamación del evangelio de Cristo. Lo enviamos a ustedes para que los fortaleciera, los alentara en su fe y los ayudara a no ser perturbados. 3 propósitos que Timoteo recibe o que Pablo envía con Timoteo y que deben ser 3 cosas que nosotros deberíamos buscar cada vez que visitamos a un hermano o que nos acercamos a un hermano. La primera, fortalecerlos. Pablo envía a Timoteo, o el Espíritu Santo envía a Timoteo a Tesalónica para fortalecer la iglesia. Fortalecer significa darle ¿qué? Fuerza, que la iglesia se fortalezca, que la iglesia no comience a tambalear. Y nosotros debemos vernos cuando acercamos o nos acercamos a un hermano en la fe con un propósito, fortalecerlos, porque algunos se acercan como se acercaron los 3 amigos de Job, no a fortalecer, sino a destruir. ¿Cómo te acercas? ¿Cómo te acercas a tus hermanos en la fe? Porque sí, Timoteo fue a otra ciudad, pero el propósito que llevaba cuando Pablo le dice, bueno, Timoteo, el Señor permite que vayas tú, fortalécelos. Fortalécelos, es lo primero. O sea, debo buscar que mis hermanos se fortalezcan. Ahora, fortalecerse no en somos invencibles, sino fortalecerse en ¿qué? En su fe. Por eso dice a continuación, primero fortalecerlos, segundo, los alentara en su fe, los animara. La palabra alentar es animar, animarlos en la fe. Nosotros necesitamos animarnos en la fe los unos a los otros. Necesitamos recordarnos que tenemos una esperanza común. Necesitamos recordarnos que tenemos una esperanza bienaventurada. Necesitamos recordarnos que el Señor Jesucristo prometió no abandonarnos y llevarnos hasta el día final cuando Cristo regrese. Prometió seguir avanzando en la obra. El que empezó la buena obra la terminará. Necesitamos alentarnos en la fe. Pero muchas veces cuando vemos que un hermano cae, en lugar de alentarle y decirle, ok, vamos a corregirte, hermano, porque eso fortalece. La disciplina fortalece. El exhortar fortalece. El disciplinar aún fortalece a un hermano, pero debo alentarlo ¿para qué? Continúa adelante. Pero a veces nos quedamos únicamente en la primera parte y lo que queremos es andar desechando. La iglesia no está llamada a andar desechando. Mateo capítulo 18, que es el pasaje principal de la disciplina eclesial, es un pasaje de restauración. No es un pasaje de condenación. Aunque dice, si tu hermano peca contra ti, ve y habla con él en privado y exhórtale. Si tu hermano se arrepiente, habrás ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a 2 o más testigos confiables para que certifiquen todo lo que tú le digas. Si se arrepiente, pero si no se arrepiente, ve y díselo ¿a quién? A la iglesia. Y si aún no se arrepiente, expúlsenlo, trátenlo como a un pagano. ¿Por qué? ¿O qué es lo que busca eso? Restaurar. Que es lo que dice 1 Corintios capítulo 5 cuando se expulsa a un hombre. De pronto cuando esté por fuera, entregado a Satanás, recapacite, vuelva en sí y sea restaurado a la comunión de la iglesia. Es duro, pero es necesario hacerlo. Pero lo importante es cuál es el espíritu con el que haces eso. Erwin. No, como un pequeño comentario aquí, algo que podemos ver es que Satanás le impide a Pablo seguir, pero Dios permite que Timoteo vaya. O sea, eso también como parte de la preparación que el Señor estaba formando en Timoteo, quien a la postre se convertiría como el sucesor de Pablo. Sí, es probable. Realmente ahí entramos en lo que yo lo vería más por el lado de ayudar a Pablo a mantenerse donde tiene que mantener. Pero sí, el Señor obra de muchas maneras y también tuvo que haberle animado en algún momento la fe a Timoteo, recordar que en algún momento pudo pasar. Bueno, entonces, primera tarea, fortalecer. La segunda tarea, alentar. La tercera tarea, y los ayudara a no ser perturbados por las dificultades que atravesaban. Ayudar
a que nuestros hermanos no sean perturbados por las dificultades que atraviesan. Nosotros debemos, o la palabra que podríamos utilizar acá para reemplazar es consolar. 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 ¿Qué es consolar? Consolar no es desaparecer el problema, pero es traer ánimo, traer refresco en medio de la dificultad, decirle al hermano, mira, estás pasando por esto, no es negarlo, no es decir, no te preocupes, tú no estás enfermo, porque puede que el hermano sí esté enfermo, no te preocupes que no te van a embargar, porque puede que ya el embargo esté judicializado en el juzgado, no es decirle, hermano, decreta que no, recházalo, no lo recibas en el nombre de Jesús, no, es decirle, aún en esto, tu fe no se debe, ¿qué? Mover, no te perturbes por las dificultades que estás atravesando. ¿Por qué? Porque todos los hermanos están pasando por las mismas dificultades. Por eso dice el Señor en otra carta, no se asombren por las dificultades que están pasando, como si algo extraño les sucediera. Recuerden que todos sus hermanos por todo el mundo están pasando por las mismas tribulaciones. Entonces, 3 cosas debemos hacer nosotros: fortalecer, alentar en la fe y consolar. Ayudar a que nuestros hermanos, cuando pasan por dificultades, cuando pasan por pruebas, no caigan. Pero fíjense que muchas veces, como no... Ahora, ¿por qué se da esto? Por lo que vimos arriba, en el versículo 17. Aunque estuvimos separados de ustedes, nuestro corazón nunca los dejó. Solo cuando hay verdaderamente un vínculo fraternal en el amor de Cristo, podemos ir y fortalecer al hermano que está pasando por tribulaciones. De otra manera, y creo que te puedes cuestionar un poco cuando te llegan los mensajes diciendo, oremos por fulano de tal, ¿te da lo mismo? ¿Te da lo mismo? O elevas una oración de 5 segundos y ya te olvidaste completamente de la situación, o cuánto se toma el trabajo de pronto a veces de decir, voy a llamar al hermano a ver cómo va su situación, alentarlo, mira hermano, no te preocupes, ahí estamos, fresco, no importa si sucede aquello, no importa lo que venga, pero vamos firmes en Cristo Jesús. Debemos alentarnos, la iglesia está para alentarse los unos a los otros, consolarse en medio de la tribulación, porque ¿dónde más vamos a encontrar apoyo humanamente hablando si no es al interior de la iglesia? Eso no es algo aislado, no es que solo Timoteo, ese es un ministerio para todo aquel que se identifica como discípulo de Cristo. Los ayudará a no ser perturbados por las dificultades que atravesaban. Sin embargo, mira lo que dice acá Pablo, es tremendo. Pero ustedes saben que estamos destinados a pasar por tales dificultades. Bueno, yo no creo en la predestinación. Bueno, hermano, estás predestinado, estás destinado a pasar por tribulaciones. No, yo estoy destinado al éxito. Como hay un famoso libro, ¿no? Destinado al éxito, y eso firma de autógrafos y todo, están ahorita en la Feria del Libro en Guadalajara. Hermanos, la palabra me dice lo contrario, me dice que tú y yo estamos destinados a pasar por dificultades. Amén. No importa si lo recibes o no lo recibes, es una verdad bíblica. No importa si en este momento piensas en Deuteronomio capítulo 28, te pondrá como cabeza y no como cola, tú prestarás, pero nunca tomarás prestado, pero no importa que tú declares todo eso. La Escritura te dice que tú estás destinado a pasar por todas las dificultades. Por eso es tremendo, porque nosotros tenemos que entender que el consolar en medio del problema no es negar la existencia del problema, ni decirle, hermano, aguanta, porque después de que pases esta, jamás volverán problemas, porque es posible que pase una y enseguida arranque la otra. Yo venía, por ejemplo, ahorita en mi caso particular, venía muy bien de salud después de la cirugía, y el viernes me tocó irme para la clínica con asma, otra vez después de la cirugía. Yo decía, Señor, otra vez apareció esto. ¿Qué hago? Me desespero, me rasgo, no, entender que estamos destinados a pasar por dificultades. Es parte de nuestra naturaleza caída, pero también hace parte de nuestra situación por ser miembros del cuerpo de Cristo. Por eso Pablo es muy claro aquí. ¿Por qué? Porque si no se pueden ir para otro lado. Timoteo consolándolos y entonces ya no queremos más dificultades. No.
Te vamos a consolar, pero tienes que recordar que estás destinado a pasar por tales dificultades. Mira el versículo 4, es aún más fuerte. Aún cuando estábamos con ustedes, les advertimos que las dificultades pronto llegarían. Mira, a mí no me gusta, una vez recuerdo que alguien que no se conecta acá me dijo, no, yo no quiero volver a Misión Rescate. ¿Por qué? Porque yo no salgo animado. Uno sale aquí desapaleado, uno sale aquí que eso vienen problemas y que se preparen para las dificultades y que se preparen para el sufrimiento. No, yo vengo aquí como para que, yo vengo de lejos para salir, no, fresco, que todo de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y nosotros andamos de gloria en gloria y de victoria en victoria espiritual. Pero mira lo que dice Pablo, o sea, yo no sé qué harían con un Pablo si les predicara. Les advertimos que las dificultades pronto llegarían, y mira lo que dice, y así sucedió, como bien saben. Si alguien sabía que las dificultades llegarían y que llegaron, eran los tesalonicenses. ¿Qué necesitaban los tesalonicenses? Alguien que les dijera, bienvenidos al cielo, se les acabaron los problemas. Y después, en tribulaciones, ¿qué hubiera pasado con los tesalonicenses si Pablo les hubiera ocultado la verdad? ¿Qué hubiera pasado? Vamos a pensar aquí en nuestra congregación. Si Luis Carlos y Flor, que pasaron hace poco por la pérdida de su bebé, les hubiéramos dicho, mire, ustedes en Cristo jamás tendrán un problema. Cuando hubiera llegado la situación, que hubieran pensado, o sea que Dios a nosotros no nos ama. Ama a todos, menos a mí. Pero al haber sido advertidos, cuando viene la tribulación, ¿qué dicen? Esto era ¿qué? Esperable. Esto era predecible. Esto está dentro del campo de acción del cuerpo de Cristo. Y por eso lo dice. Dice, les advertimos que las dificultades pronto llegarían. Mira, ningún maestro genuino de la palabra va a ocultar que las dificultades van a llegar. Porque yo me la paso diciéndoles prepárense, porque hermanos, las dificultades van a llegar a sus vidas. Las tribulaciones van a llegar a sus casas. Los problemas van a tocar las puertas de su hogar, tarde o temprano, y a veces más temprano que tarde, y se soluciona uno y puede llegar otro y otro y otro. Por eso debemos advertirlos, porque es que así va a suceder, como bien saben. Yo les puedo decir que las dificultades van a llegar y sé bien de lo que estoy hablando. Y muchos aquí lo saben. Cuando hablamos, mira, ser cristiano te va a traer dificultades, ¿alguien lo sabe? Entonces, ¿lo ocultamos o más bien nos preparamos? Nos preparamos. Nos consolamos, pero nos preparamos. Es lo que está diciendo el Señor aquí a través de Pablo. Verso 5. Por esta razón, ¿cuál razón? El saber que ellos iban a pasar por tribulaciones, el saber, Pablo, que ellos estaban en dificultad, dice, por esta razón, cuando ya no pude más, envié a Timoteo para averiguar si la fe de ustedes seguía firme. Tenía miedo de que el tentador los hubiera vencido y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Pablo sabía que las dificultades iban a llegar. Pablo sabía que la tribulación venía. ¿Por qué? Porque Pablo tenía marcas en su cuerpo que le recordaban que la fe cristiana traía problemas. Porque Pablo había recibido el evangelio del mismo Jesucristo. Porque Pablo había entendido que a nosotros como iglesia se nos ha concedido no solamente el privilegio de conocer a Cristo, sino el privilegio de sufrir por Cristo. Es un privilegio, el privilegio de sufrir. Pero Pablo también conocía la naturaleza humana y tenía una preocupación genuina en su corazón. ¿Y si no aguantan la prueba? Y si el tentador, mira lo que dice, tenía miedo de que el tentador los hubiera vencido. ¿Cómo los iba a vencer el tentador? No produciendo dificultades, porque lo vemos claramente que Satanás no puede hacer más allá de lo que Dios le permita. Y la palabra dice que el Señor no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podamos soportar. Y que ante cada tentación el Señor nos abrirá una salida. Pablo sabía todo esto, pero al mismo tiempo Pablo tenía una ocupación. ¿Le habrá creído la iglesia más a Satanás que al Señor? ¿Le habrá creído más a Satanás la iglesia diciendo, mira, Dios te abandonó completamente, Dios se olvidó de ti, Dios se olvidó de tu familia, Dios no te va a llevar al otro lado, Dios no va a cumplir lo que ha prometido? Eso era lo que tenía el apóstol Pablo de preocupación. No la preocupación de las tribulaciones, porque eso tenía que darse, era la reacción
de los tesalonicenses hacia la tribulación. Eso es lo que ocupa. A mí no me preocupa, por eso a veces dicen, pero Juan, a veces pareces como que no te interesa. No, a mí no me asombra que ustedes sufran. A mí no me asombra yo sentirme enfermo el día de hoy, me siento bastante indispuesto. Yo lo que me ocupo es cuál va a ser mi reacción ante esa situación. Esta mañana en el devocional le decía, Señor, estos 3 días siento y anoche no dormí absolutamente nada. Dice, Señor, siento que mi cuerpo se deteriora, pero lo importante es que mi espíritu se fortalezca. Eso es lo que me interesa. Mi reacción ante eso, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a moverme? ¿Qué voy a responder? ¿Cuál va a ser mi actitud? Entonces hoy voy a decirle a la iglesia, no, más bien hoy no predico, no sé, canten, porque yo no me siento para estar predicando hoy. Pero lo importante no es la tribulación, lo importante es cuál es nuestra reacción ante la tribulación, porque mis amados hermanos, la tribulación llegará. Y en muchos casos la están viviendo. Y cuando salgan de esa, llegará otra. Y cuando superen esa, llegará otra. Y cuando superen esa, llegará otra. No importa que guardes silencio y digas, no, yo no. No, sí, tú sí. Tú también. Porque Dios no hace acepción de personas. Lo importante es qué va a pasar con tu vida cuando la tribulación toque la puerta de tu hogar. Esa era la preocupación de Pablo. Vas a creerle al tentador, vas a ser vencido. Y mira lo tremendo, porque dice Pablo, y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. ¿Qué es lo que está hablando Pablo acá? Pablo temía que, como ha sucedido a lo largo de la historia de la iglesia, personas cuando son enfrentadas a la tribulación abandonan el camino del cristianismo. No. Yo prefiero sufrir allá en el infierno que sufrir tanto acá. Parece mentira, pero hay gente que piensa eso. No, hermano, no, yo no aguanto esto. Allá al otro lado no sé cómo haré, pero aquí no. Ese era el temor de Pablo. Así que por eso lo vemos enviando y su deseo de verlos. No era un deseo simplemente, miren esto tan importante, y con eso termino. No era el deseo de reunirse con ellos para un asado, porque es que no era vida social en ese sentido. Él quería verlos porque tenía una preocupación genuina y espiritual. ¿Cuál era? Que no se pierdan, que se mantengan. Quería verlos para eso, porque a veces se reúnen los hermanos en la fe para hablar de todo menos de Cristo. Para hablar de cualquier cosa menos de lo que es verdaderamente importante. Ahora, ¿significa que no pueden hablar de nada más? No, pero si Cristo no está en medio de toda la conversación, entonces, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Amén.